donde podríamos, obviamente, si tenemos una ecuación, podemos resolver solamente una incógnita. O sea, decir, calcúleme la temperatura, perdón, aquí está T2 a T1, calcúleme la temperatura de salida cuando doy todo lo demás, ¿sí? Obviamente. O calcúleme la masa que necesito para que cambie la temperatura desde tanto hasta tanto. O sea, esto es una ecuación con una incógnita, que puede ser muy parecida a una ecuación como decir y igual, ¿sí?, a 2x menos a 2x menos 3 o 2x menos 1 o 2x a 2x más 1, perdón, a 2x más 1 y igual a y igual a menos x más 7. Cuando yo tengo, y esto, digamos que esto fuera la función número de unidades de difusión requeridas y estas las ofrecidas, obviamente esta tendrá una tendencia, esta curva tendrá una tendencia y esta curva tendrá una tendencia. En el punto donde la x haga igual a las 2y, ¿sí?, a las 2y, entonces tendremos que esa será la solución, ¿sí? Entonces, por esa razón es que nosotros, la y de nosotros es el número de unidades de difusión requeridas, ¿sí?, la y. Y es igual, y es función de algún parámetro que nosotros pongamos acá. Puede ser la masa, puede ser la temperatura, puede ser cualquiera. Obviamente no podemos poner sin una sola. En el caso de que nosotros tengamos esta situación, que ustedes ya lo saben, pues es sencillo. Yo tengo esta ecuación, pues si tengo estas ecuaciones, pues yo puedo resolverla muy fácilmente, porque si yo tengo 2x más 1, 2x más 1, acá, como... pues esa curva pues será así. Si hago un diagrama, en XY, pues tendría, si este es el punto 0, 0, 0, entonces esta ecuación valdría, en X igual a 0, esto valdría 1, ¿sí? Valdría 1. Empezaría aquí. Cuando X vale 1, pues entonces 2 por 1, 2, más 1, 3, entonces valdría 3. Cuando X vale 2, pues 2 por 2, 4, más 1, 5. Entonces tendríamos 3, 4, 5, estaría aquí. Cuando esto vale 3, 2 por 3, 6, más 1, 7. Entonces sería 5 y 2, 7. Entonces cuando está aquí, para X igual a 1, para X igual a 2, para X igual a 3. Entonces esta sería la recta. Entonces sería la tendencia que tendría esta curva. Esta. La tendencia que tendría esta, pues sería menos X más 7. Cuando X igual a 0 vale 7. Entonces valdría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí. Cuando X igual a 1, entonces sería 7 menos 1, daría 6. Entonces esto valdría 6. Cuando X igual a 2, vale 5. Cuando X igual a 3, pues vale 4. Entonces la recta esta sería esta. El punto donde se crucen, pues sería la solución. Fíjense que esa es la solución. Yo lo podría hacer fácilmente, no tengo necesidad de estas curvas para decir que la solución de esto es, ¿sí?, simplemente pasar este X aquí, da 3X, este 1 pasarlo allá a restar, esto menos 7 más 1, 6, entonces X igual 3 más 6, X igual a 2, ahí está, o sea, resolviendo como lo uno resuelve, pero ¿por qué hago este ejemplo? Porque es que esta curva sí no es así, o sea, esto no es una recta, esto es una función de muchas variables y esto no es una recta, esto es una curva, es una función bastante compleja y esto también. Entonces, tenemos que, digamos, construir esas curvas, porque las curvas pueden ser, esta curva puede ser así, la otra puede ser así. Entonces ya no son tan fáciles, no son tan fáciles de esto. Entonces la idea que yo tengo pues es aprovechar aquí, aprovechamos aquí que estamos para que desde el punto de vista ingenieril nosotros podamos tener criterios para ver hacia dónde tienden un sistema como la torre. O sea, si yo puedo incrementar, por ejemplo, el flujo de agua, o yo puedo pedirle más enfriamiento, que la temperatura vaya hasta un valor más bajo, o si yo puedo con una torre de un tamaño dado ser capaces de hacer un enfriamiento. Entonces todo eso es lo que vamos a estudiar. Entonces
cada una de estas vamos a aprender a construir las curvas de la tendencia del comportamiento de las torres en función de los parámetros para poder tener herramientas más sencillas de análisis. ¿Sí? No basarnos en que el día que nos toca resolver la ecuación. Sí, pues eso lo tenemos que hacer, pero antes podemos nosotros tener algunos criterios y no, eso desde antes podemos decir, no, eso no se puede. Sí, eso no se puede. Eso es la del ingeniero, porque el ingeniero no lo van a esperar, cuando uno está en la planta no lo van a esperar mucho a que haga cálculos, sino que le preguntan al ingeniero, ¿esto servirá? ¿Qué pasará si yo incremento el flujo de agua? Entonces usted dice, no, eso no se puede. ¿Para qué nos ponemos a hacer cálculos? Eso no se va a poder. Entonces, eso es lo que vamos a aprender, a dar esas respuestas prácticas que nos permiten a nosotros tomar decisiones, pero de tipo ingenieril, no como les decía al principio del curso, pues esta materia es el nexo entre lo que ustedes hacen como en las materias básicas de resolver problemas abiertos, problemas cerrados, perdón, a un problema abierto, es decir, bueno, yo estoy aquí en la planta a ver qué pasa. Bueno, entonces, las curvas que se pueden construir con el término de izquierda se llaman curvas características. ¿Sí? Las curvas características, las llaman así, pues corresponden al número de unidades de difusión requeridos como función de algunos parámetros. Y las curvas que se pueden construir con la parte derecha, con los ofrecimientos, se llaman curvas de desempeño. Vamos a llamarlas así. Entonces vamos a aprender a construir las curvas de características y las curvas de desempeño, ¿sí? Para hacer algo así como esto, para que nosotros veamos en un gráfico cuál es la tendencia, o sea, qué es lo que pasa. Entonces, miremos las curvas características, construcción de las curvas características. Entonces, curvas características que tienen que ver con el número de unidades de difusión requeridas, cómo cambian los requerimientos, ¿sí? En función de los parámetros que la determinan. Entonces podemos decir, si nosotros ponemos parámetros, el número de unidades de difusión requeridas, que es T1, T2, T2, T1, de C sub P de T sobre H asterisco menos H, pues decimos, eso es una función de muchas variables, ¿sí? Es una función de la temperatura de bulbo húmedo que termina en la entalpía esta, donde empieza. Es función del rango y de la aproximación, o sea, para dar T2 y T1, como ya hemos visto, el rango y la aproximación. Es función de la masa de agua, es función de la masa de aire y es función de la presión atmosférica. Cualquiera que nosotros cambiemos de esas variables, ¿sí? Nos va a cambiar el valor de esto. Puede que las otras estén constantes, pero si yo cambio la masa de agua, esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque la curva de H va a cambiar. Si cambio la masa de aire, lo mismo. Si cambio la temperatura de bulbo húmedo, lo mismo. Vamos a cambiar todo. Entonces, obviamente, cuando yo tengo una función que es función de tantas variables, pues yo no puedo analizar todas al tiempo. Me toca analizar una por una, ¿sí? Ver el efecto de cada una. Entonces, el efecto de cada una, ahí sí lo puedo graficar en un plano, porque si no me tocaría tridimensional o cuatridimensional para el efecto de 2 o 3 al tiempo. No vale la pena. Entonces, ¿cuáles son los factores, digamos, las variables que más podemos nosotros, que más se cambian en un sistema? Pues, primero que todo, como les comentaba en la clase anterior, pues la tendencia que tienen los dueños o los operadores de las torres de enfriamiento de decir, yo tengo una torre y compré otro equipo al cual tengo que enfriar y metámosle más agua. Entonces, cambiar el flujo de agua, o sea, el efecto del cambio del flujo de agua. A ver si la torre responde o no. ¿Cómo varía el cambio del flujo máximo de agua que yo le ponga a la torre? Es lo mismo que yo le meta un chorrito de agua a una torre, ¿sí? Yo tengo una torre y le estoy metiendo ahí un flujito, o meterle el río Magdalena ahí de una vez, un flujo tan grande como el río Magdalena. ¿Eso qué afectaría si yo cambio el flujo? ¿Sí? Entonces notarán que yo soy exagerado para decir el río Magdalena, ya se verán que eso, si yo pongo el río Magdalena aquí, pues no pasará nada, porque va a ser capaz una torrecita de enfriar el río Magdalena. Entonces, hay un efecto. Entonces, eso es lo que vamos a analizar, cuál es el efecto de la masa de agua. Normalmente, si yo tengo la torre de la masa de aire, pues no cambia, porque el ventilador
pues lo dejamos quieto. Entonces, de todos modos es lo mismo cambiar la masa de agua que mirar la relación masa de agua sobre masa de aire. Si la masa de aire se mantiene constante, pues nosotros lo que cambie, si esto se dobla. Ahora, si cambia la masa de aire, pues también. ¿Por qué es mejor hablar de la masa de agua sobre la masa de aire? Porque esa es la que define la pendiente de la torre. Entonces, ella funciona, es aquí en la fórmula, funciona es como la relación, no como cada uno individualmente. Pero si la masa de aire, que normalmente es constante, cambia si la masa de agua se cambia, pues en la relación tiene el mismo efecto de ella sola. Podemos entonces cambiar la presión atmosférica, o sea, ¿qué efecto tiene que nosotros cambiemos la torre de un sitio a otro? Si nosotros nos vamos de Barranquilla, trasladamos una torre para Bucaramanga, ¿sí? O estamos diseñando una torre y nos dan unos datos sobre el comportamiento de la torre en Barranquilla, no en Bucaramanga. A ver qué tendríamos nosotros que hacer. Los otros datos pues son obvios, el rango y la aproximación. Entonces es posible que nosotros queramos cambiar la temperatura de salida del agua, ¿sí? Que sea más fría o que sea más cercana a la temperatura de bulbo húmedo. Digamos, ay, que acerquémosla más, yo quiero enfriarla un poquito más, ¿sí? Cambiar la aproximación, o quiero más lejos. Otra es el rango, yo quiero que la enfríe no de 40 a 30, sino de 40 a 28. Entonces, todos esos cambios serán posibles. Pero, digamos, lo que menos se cambia, pues serán estos dos. O sea, ya usted cuando tiene una torre montada, pues dice, yo quiero que se enfríe de tanto a tanto. Y eso es más o menos lo que usted quiere, el rango es fijo. Y la aproximación, pues más o menos también puede que cambie la temperatura de bulbo húmedo. Y en ese caso sí tendríamos que mirar la aproximación un poco. Pero puede ser un factor a analizar. Entonces, los factores a analizar más importantes son el flujo de agua, la presión atmosférica y la aproximación. Y el rango, pues lo podemos dejar como quieto. Entonces, si nosotros dejamos quieto todo eso, podemos construir la gráfica de lo que estamos midiendo, cómo es el cambio del número de unidades de difusión requeridas como función de la masa de agua con respecto a la masa de aire. Que como le digo, si la masa de aire es constante, pues esto será lo mismo que la masa de agua. ¿Cómo varía? Si yo tengo un rango fijo, digamos, tengo un rango de 10 grados, y tengo una aproximación de 6 grados. Por ejemplo, yo mantengo constante, tengo que mantener constante el resto y una temperatura de bulbo húmedo de 24 grados. Entonces, todo lo demás tiene que ser constante, porque no, como carajos yo puedo vivir en un plano esto. Si yo cambio más, pues tendría que hacer otro tipo de curvas, irme a la tridimensional. Bueno, entonces si yo, de todos modos en un plano yo puedo poner otra variable. ¿Por qué? Porque si yo cambio, por ejemplo, el flujo, voy cambiando el flujo de a poco y mantengo la aproximación constante, pues me dará una curva, digamos esta curva. Esta será la curva para aproximación 6, porque la dejé constante. Y esta curva es con la de rango 10. Entonces, ¿qué sucede? Si yo cambio, ahora yo puedo, sobre este mismo plano, yo puedo cambiar, si cambio la aproximación, ¿sí? Digamos la aproximación la cambio a 8, entonces, y vuelvo a cambiar la masa de agua, pues eso lo podría manejar porque, digamos, la curva de aproximación 8 me podría dar así. Entonces yo puedo dibujar otra variable, o sea, como una función de dos variables, ¿sí? No solamente de la relación masa de agua y masa de aire, sino también la aproximación. Entonces, estas serán lo que llaman las curvas características. Las curvas características. ¿Cuál es el problema de estas curvas características? El problema de estas curvas características. El problema de estas curvas características es que por ejemplo, si yo tengo el rango fijo y quiero cambiar la masa de agua, tendré un problema. El problema grave es que, obviamente, la lógica me dice que si yo cambio la masa de agua, pues estoy exigiendo más. O sea, el número de unidades de reducción requeridas tiene que crecer. Entre más agua ponga, esto tiene que crecer. Tiene que ser más grande ese número. ¿Sí? Como cuando yo voy a comer algo y me voy a un restaurante de mala calidad, pues poca plata. Y si voy para otra zona más costosa, pues tengo que llevar más plata. Entonces, el requerimiento es más alto. Entonces, miremos que ese requerimiento, si yo miro el efecto de la flujo de masa de agua, tendré el problema que ya hemos visto, que lo relacionamos ya con el comportamiento de la forma gráfica, este número de unidades de difusión que ustedes recuerdan que es una curva más o menos así, que las entalpías saturadas, este denominador
con respecto a las entalpías del aire son así. Y esta es la relación masa de agua sobre masa de aire, porque la pendiente de esta recta, que ya vimos es una pendiente que es dependiente de esta relación. Si yo cambio la masa de agua, pues ustedes, que fue lo que vimos en el quiz, esta pendiente puede llegar a un momento en que se iguala la entalpía del agua, del aire, se iguala a la entalpía y hasta ahí puede llegar. Porque en esta se vuelve cero, H asterisco menos H se vuelve cero, y si H asterisco menos H se vuelve cero, pues esto se vuelve infinito, porque estoy dividiendo por cero. Y si se vuelve infinito, quiere decir que la torre va a requerir un volumen infinito, porque esto se vuelve infinito, esto será igual a Kx por A por B sobre masa de agua. Si esto es infinito, pues la única manera de que se cumpla es que el volumen sea infinito. Entonces la torre tendrá que tamaño infinito. Entonces ese será el límite. Entonces la masa de agua tiene un límite. Tiene un límite y ese límite, de ahí para allá no podemos nosotros. Entonces estas curvas seguramente si nosotros las graficamos nos van a dar así, que tienden a volverse infinitas. Aquí habrá una línea asintótica para un cierto flujo de agua límite, masa de agua límite. Hasta ahí llegarán. Ahora, si yo cambio la aproximación, pues puede que ese límite sea otro. Eso nosotros lo podemos entonces analizar con las ecuaciones de las torres, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar primero el efecto, vamos a analizar el efecto de la masa de agua nomás, manteniendo constante todo lo demás y miramos a ver cuál es el límite de enfriamiento y la tendencia de esas curvas. Entonces eso lo podemos hacer utilizando el IES, ¿sí? Para que no nos lo que estoy diciendo pues tiene sentido, pero no tiene valores. Estoy viendo las tendencias, pero no tiene valores. No tiene valores. Entonces vamos a ponerle valores para ver cómo es el cuento. Entonces, vamos a abrir aquí en los programas que nos... entonces, decíamos que podemos hablar de la integral base, o sea, el programa que nos permite calcular cómo varía ese número de unidades de difusión requeridas, que es esta línea, como función de los parámetros de la pendiente, que es entalpía saturada 418 sobre entalpía saturada menos H, de la temperatura de entrada, de la temperatura de salida y del rango que nosotros utilicemos para calcular la integral. Entonces nos dará este valor. Y además, pues aquí he puesto lo que era la respuesta del previo, que era cómo calcular el flujo máximo posible, para mirar aquí cuál sería ese valor. Para cuando tenemos una masa de agua determinada, digamos 1, con masa de aire 1, con un rango de una aproximación digamos, de 4 y un rango de 10. Digamos, si nosotros queremos mirar ese comportamiento, pues podemos encontrar la masa máxima y ustedes podrán ver también en ese caso cuál sería para este rango y esta aproximación, cuál sería el número de unidades de difusión requeridas, cuánto valdría. Entonces, simplemente hacemos uso de este cálculo donde tenemos los requerimientos con respecto al agua, con respecto al aire, el cálculo en integral, que es lo que se necesita, y aquí abajo hacemos un código que decimos, si el H máximo del aire es igual a la entalpía saturada, a la condición de entrada, y ese H máximo es igual a H1 por la pendiente máxima por T1 menos T2, que es la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida del agua, y la pendiente máxima, entonces será flujo máximo de agua por C sub P sobre masa aire, porque es la definición de la pendiente, de la línea recta, pero en este caso la pendiente será la correspondiente a la línea máxima. Entonces, si nosotros resolvemos eso, pues nos dará una respuesta. Entonces nos dice, por ejemplo, que para ese caso, y vamos a apuntarlo en una tablita, en una hoja, para que no nos recuerde. Entonces decimos que, por ejemplo, yo tengo una aproximación de 4 y un rango de 10, que es lo que para lo cual hemos resuelto, la masa de agua máxima es igual, en este caso, a 1,711
kilogramos por segundo. Pero como nosotros estamos manejando apenas 1, pues obviamente no estamos llegando al máximo todavía y el número de unidades de difusión requeridas vale 2.061. Entonces es un número de unidades de difusión requeridas todavía, un número de unidades que es finito o pequeño. Entonces, si nosotros cambiáramos esta masa de agua 1 por esta masa de agua 1,71,1 o un poquito menos, pues ese número de unidades de difusión se crecería demasiado. Se crece. ¿Por qué se crece? Porque ya lo saben ustedes que si, ya lo hemos visto, que si la diferencia H asterisco menos H, sí, entre yo ponga más agua, es H, se me hacen más pequeños, pues obviamente estoy dividiendo en cada tramo por más pequeños, entonces este número al sumar, pues va a dar más grande, hasta el punto de que puede llegar a ser infinito. Ahí lo ven. Entonces, eso es lo que... Entonces vamos a cambiarlo, vamos a ver que efectivamente si ponemos 1,71,1, ¿sí? El número de unidades de difusión, si yo digo, no, quiero enfriar no 1, sino 1,71,1. Entonces vamos a decir, a ver, ¿qué me da? Ese será el máximo. Entonces, teóricamente llegará a un R de 308. Ya 308 pues es grandísimo. Fíjate que el número de unidades de difusión se me volvió 308. Ahora, si yo me paso un poquito de ese valor de 1,71,1 y pido 1,72, ¿sí? 1,72, pues ya me pasé. Entonces vamos a ver qué es la respuesta de esto. Si me pasé, quiere decir que, fíjate que el número de unidades de difusión disminuyó un poquito, ya disminuyó, empezó a disminuir. ¿Por qué? Porque ya el 308, la curva empezó a restar. ¿Sí? Entonces uno ve el crecimiento y el disminución. Y si yo me paso a un poquito más de 1,72, puede inclusive 1,73, eso inclusive podría dar negativo, como nos ha dado. Y eso ya no tiene sentido. O sea, que dé negativo el número de unidades de difusión, pues no tiene sentido. Mira, aquí ya dio negativo. Entonces, ¿cómo va a dar un número de unidades de difusión requeridas? ¿Por qué? Porque empezó a restar el número de unidades de difusión. El H menos H se volvió negativo. Entonces, no podemos pasar de 1,71,1. ¿Sí? Esa sería entonces, dejemos aquí en 1 y decimos que cuando es 1 hay un requerimiento finito, pero cuando llegamos a 1,71 para 4 y 10, entonces para 4 y 10, entonces el límite será ese. Vamos a mirar, por ejemplo, si yo cambio la aproximación, no la cambio a 4, sino la cambio a 8, por ejemplo, y sigo con el rango 10. Entonces voy a mirar cuál es la máxima agua que vamos a poder manejar. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que aumenta la máxima agua o disminuye? ¿Qué creen? ¿Pero cuál es la pregunta? La pregunta es, si yo aumento de 4 a 8, ahora la aproximación, ¿cuál será la máxima masa de agua que puedo manejar con respecto al caso de 4? O sea, ya sabemos que la masa máxima de agua para 4 dio 1,71,1, ¿sí? Ahora la pregunta es, si yo aumento ahora el rango, la aproximación a 8, manteniendo el rango, ¿cuánto podría ser el valor de la masa máxima de agua? Entonces voy a mostrarle la gráfica para que ustedes más o menos tengan idea de eso. Entonces sería algo así como esto. A ver, para que tomen esta. Si yo tengo la situación inicial con una aproximación de 4 grados, o sea, quiere decir que este punto está aquí. Esta es la temperatura de bulbo húmedo, esta es la temperatura 2 y esta es la temperatura 1 con un rango de 10. Entonces este punto, y la línea recta está aquí. Y si el máximo que yo me pude manejar con esta situación fue que esta línea máxima tuviera la máxima masa de agua aquí, me dio 1,711 kilogramos por segundo. Ahora, ¿qué pasa si yo, manteniendo el mismo rango, la misma temperatura de bulbo húmedo, todo, me paso de 4 a 8? Entonces, si ustedes observan acá, 4 a 8 quiere decir que este punto se traslada a la derecha. Ya la distancia de aquí son 8. 8 de T2 es 8 veces, 8 grados más grande. O sea, si esto es 22 más 4, esto sería 26.
Pero si pongo 8, esto sería 22 más 8 haría 30. Entonces me muevo a la derecha. 30 más 10, 40. Entonces este punto se correrá a la derecha. Entonces fíjate que esta pendiente, si yo trajo esta pendiente es la paralela de 1,71,1, es aquí, estaría con la masa de agua 1,71,1. ¿Cortaría la línea de saturación? Ah, ¿ustedes ven que no? La borré. Entonces, podríamos aumentar el flujo. Lo lógico es que podríamos aumentar el flujo de agua. Lo lógico es eso. Porque cuando corremos a la derecha, ¿sí? Cuando corremos a la derecha, si tenemos esta posición aquí, y si nos corremos a la derecha, pues, y esta es la pendiente máxima, que es paralela aquí, y no corta, entonces yo podría pendientizar más. Entonces puedo manejar más agua. Se ve lógico. Entonces, eso es lo que el IES nos va a corroborar. Entonces, si nosotros pasamos de la aproximación 4 a aproximación 8 y buscamos la respuesta en cuál es el flujo máximo de agua que podríamos manejar en ese caso, pues tendríamos, ¿sí? Entonces tendríamos que simplemente resolver nuestro problema aquí y nos da que el flujo máximo de agua, en este caso, 243,7. Entonces, fíjese que para una aproximación de 8 y un rango de 10, el flujo máximo de agua se sube a 2,437. Y en ese momento, pues, el número de unidades de difusión casi será infinito. Que aquí no lo calcule como infinito, pero si nosotros lo cambiamos un poquito ya se nos va. Como tenemos 1 y no tenemos 2,437, pues el número de unidades de difusión es finito por ahora, porque tenemos apenas 1 y la máxima es 2,43. Pero si yo lo cambio, si yo dejo aquí la aproximación 8 y cambio el flujo máximo a 2,437, que es lo que me da ya 2,437, pues ahí sí la integral me dará casi muy grande, o sea, tenderá a infinito, o sea, ya un número bastante grande. Aquí me está dando 311, que eso ya es mucho. Entonces, fíjese usted cómo se crece terriblemente el número, porque antes valía 0 y pico, ahora vale 311. Estamos pidiendo 311, es como pasar de 1 millón a pedir 311 millones. ¿Sí? Hagan la cuenta, sí. Sí, en el caso de que el flujo fuera masa de agua igual a 1, estamos pidiendo apenas, si este flujo de agua fuera apenas 1, como estábamos inicialmente, tendríamos que estamos pidiendo menos de 1.947.000 pesos. Y ahora, solamente por el hecho de pasar el agua a 2,437, 2,437, que es el máximo que puedo manejar ahora con esta aproximación, pues ya estoy pidiendo 311 millones. Pero ya no es mucho. Eso ya no es posible. Entonces, esto que hice acá, pues nos mostró el efecto de la masa de agua y el efecto de la aproximación. O sea, si yo cambio la masa de agua y la aproximación, pues me va a cambiar los requerimientos. Entonces, ahora vamos a hacer un programa combinado, o sea, donde miremos eso mismo, pero lo vamos a mirar de manera combinada. O sea, vamos a mirar el efecto de la masa de agua y la aproximación, pero ya parametrizando. O sea, para no estar cambiando nada como lo dice, yo mismo estoy cambiando la masa de agua aquí, yo estoy cambiando la aproximación aquí, y voy a cambiar aquí la temperatura de bulbo. Vamos a dejar la temperatura de bulbo húmedo constante aquí y después veremos ese efecto. Por ahora la podemos dejar constante. Entonces, yo digo, no voy a hacer eso mismo que hice allá a Puchos, lo voy a hacer aquí de una vez, ¿sí? Porque si yo cambio la aproximación de 8 y de 4, entonces voy a tener esa situación. Entonces voy a borrar estas tablas. Voy a borrar estas tablas, la voy a borrar. Delete. Y voy a dejar estas dos, pero esta tabla tenía aproximación 10, voy a pasar a la aproximación, la primera es la aproximación 4. Entonces aquí está la aproximación, vamos a cambiar la 4 como la tenía, aproximación 4, y la final 4, y OK. Entonces aquí tengo la temperatura de bulbo, voy a dejarla ya, sí, de todo modo la voy a dejar como no la voy a dar, la voy a dar en la tabla, es lo mismo, no voy a cambiarla, de todo modo la pongo allá 22, allá la pongo 22 en la tabla y la pongo constante. Entonces digo yo, para la aproximación
para la aproximación que es, esta es la curva de aproximación 4, que no era 10, sino aproximación 4. Ok. Entonces, mire que esta es la tabla de aproximación 4. Mire, este número aquí, 4, quiere decir aproximación 4. Este quiere decir a temperatura de volumen 22. Y aquí la masa de agua la voy a cambiar. ¿Hasta dónde la puedo cambiar? La puedo cambiar solamente hasta, acuérdense ustedes que la puedo cambiar solamente hasta 1.711. Eso no tiene sentido. Allá con la aproximación dice, entonces aquí la puedo cambiar solamente hasta 1.711. Entonces no puedo, el último lineal es 1.711. Eso es lo máximo que puedo poner, que ya lo demostramos en el otro. ¿Sí? Entonces, no puedo ir sino hasta 1.711. Ahora sí resuelvo. Resuelvo esta tabla y me da. Entonces, miremos qué nos dio. Miremos qué nos dio en este caso. Entonces, miremos qué nos dio. Voy a subir esto porque seguramente le está tapando allá algo. Bueno, aquí tenemos que llegamos hasta 1.71. Fíjense que en este 1.71 cumplimos lo que decíamos, que la entalpía del aire, H, que esta es la curva de entalpía del aire, se igualó con la entalpía saturada del agua de entrada, que es 1.358. Mire, 1.358 igual a 1.358. Se igualó cuando la masa es 1.711. Entonces, ahora sí voy a graficar cómo crece el número de unidades de difusión requerida en la medida que aumento la masa de agua o aumento la masa. Acuérdense que como la masa de aire la mantenemos constante, esto es lo mismo que la relación masa de agua sobre masa de aire. Entonces, la voy a hacer con respecto a la masa de agua. Entonces, para aproximación 4 y para rango 10, porque estamos trabajando con ese rango de 10, no lo he cambiado. El rango lo dejamos allá en el código, está, ¿sí? Fíjense que ustedes en el código está como 10, ¿sí? El rango 10, no lo he cambiado, no lo he cambiado. Entonces, hago esa tabla y la voy a graficar. Simplemente la voy a graficar. Entonces voy a hacer una curva de masa de agua contra número de unidades de difusión requeridas. 1.711. ¿Y cómo crece esto? Entonces, crece, mira, hasta 308. Entonces, si nosotros hacemos la gráfica, esa es la primera curva característica. Le digo, bueno, grafíqueme en el eje X la masa de agua y en el eje Y el número de unidades de difusión requeridas y trájemela. Entonces, mire que la curva llega aquí, crece poquito, al principio los requerimientos crecen poquito, pero de pronto les da por subirse y se suben hasta 308, que ya es casi infinito. Mire, acuérdense que si yo cambio un poquito el agua aquí de 1.711, la cambio a 1.72, ya esto se me vuelve, ya eso, se vuelve para infinito. Entonces, voy a borrar estos plots porque lo estoy haciendo. Lo voy a hacer de nuevo, lo que hice. Simplemente vamos a mirar el plot que estamos viendo y que da nuestro plot de análisis. Entonces, aquí tenemos, esta es la curva para aproximación, ¿sí? Esta es la curva para aproximación, ¿qué? Ya lo vimos, 1.711, cuando la aproximación es 4. Entonces, esta es la de aproximación igual a 4. Tengo que escribir. Aproximación igual a 4. Esta fue la curva que construimos para aproximación igual a 4. Entonces, esta curva la vamos a poner aquí, le vamos a poner este cajoncito para decir, esta es la curva de aproximación 4. Pero decimos que necesitamos la otra, que es la de aproximación 8. Entonces, vamos a construir la de aproximación 8. Entonces, nos vamos a las tablas y nos vamos a ir a la curva de aproximación 8 con la misma temperatura, que es esta. Entonces, la resuelvo. Esta sí, mire, el flujo máximo de agua. Entonces, acuérdense, cuando hicimos el cálculo inicial, con aproximación 8 podíamos ir hasta 2.43.7, que fue lo que tengo aquí. Aquí sí puse hasta 2.43.7. Puedo ir hasta 2.43.7, porque me aguanta más. Con aproximación 8 aguanta más agua máxima. Y en ese momento, si resuelvo, pues me da este valor. La máxima valor del número de unidades de difusión requeridas es 311. Y se pega un gran, miren el brinco que pega de 238 a 243. Mientras en todo este no pegó ningún brinco fuerte, aquí sí pegó. Y si ponemos 244, se va para infinito. Entonces,
Eso, si lo graficamos, lo vamos a graficar sobre esta gráfica, la vamos a superponer sobre la otra gráfica, sobre el plus 5. La vamos a superponer sobre el plus 5, donde vamos a seguir graficando la masa de agua ahora contra el número de unidades de difusión, pero cuando tenemos una aproximación de 8. Entonces, fíjense que aparece la línea azul, pero la línea azul está limitada ahí porque íbamos hasta 2.43.4 y aquí no llegamos sino hasta 1.8. Entonces, lo que tengo que hacer es abrir esto aquí para poder ver eso. Era lo que me faltó. Entonces, fíjense que aquí todavía no he llegado a 2.43. Para abrirla más. Bueno, esto voy a quitarlo de aquí para que me deje. Ya, entonces ya con 2.43 ya me dejó ver. Entonces, fíjense, esta es la curva de aproximación 4 y esta será la curva de aproximación 8, que resiste más agua. Les voy a poner aquí, curva de aproximación 8. Ok. Entonces, esta será la curva de aproximación 8. Entonces, fíjense que entre más aproximación, entre más grande es la aproximación, yo puedo... Vamos a mirar, primero puedo manejar más agua y segundo los requerimientos son más bajos. Entre más alta, los requerimientos son más bajos comparados con otros para los mismos flujos de agua. Por ejemplo, si yo manejo 1.4, miremoslo ahora. Entonces, como esto está usted ve que estas curvas aquí tan grandes, estos cambios tan fuertes, pues no vale la pena trabajar en número de unidades de difusión. Después de que se sube un poquito más de 5, eso ya se va para el infinito. Entonces, vamos a restringir el rango de valores que vamos a observar, entonces vamos a bajar esto para que no se vea tan. Entonces, fíjense que aquí ya se nota mejor. Entonces, estamos restringiendo a un número de unidades de difusión más pequeñas para aproximación 4 y para aproximación 8. Entonces, aquí sí podemos sacar la conclusión que le quería mostrar. Si yo manejo un flujo de agua cualquiera, 1.4, por ejemplo, los requerimientos cuando tengo aproximación 4 es más altos que los requerimientos cuando tengo aproximación 8. ¿Por qué? Porque aproximación 8 quiere decir que la curva se corre a la derecha. Acuérdense que la recta se corre a la derecha y se separa más de la curva de saturación, que fue lo que vimos acá. Si nosotros nos corremos a la derecha, aquí, la curva se separa más. Y al separarse, si tenemos la misma pendiente, entonces vamos a borrar esto. Si yo tengo la misma pendiente, para el mismo flujo másico de agua, digamos, para este flujo másico de agua que es masa de agua sobre masa de aire, digamos 1.4 sobre la masa de aire. Si yo tengo la misma pendiente, 1.4 sobre la masa de aire, pues esta pendiente desde este punto será la misma pendiente. Entonces ustedes se dan cuenta que esta recta está más cerca de esta, y en cambio aquí esta recta está más lejos de esta. Al estar más lejos, pues los requerimientos son más bajos. Es lo que demuestra la conclusión. O sea, para 1.4, los requerimientos para aproximación 8 son menores que los requerimientos para aproximación 4. Esa es la tendencia de las curvas estas, de las curvas de desempeño. Aquí podemos poner la aproximación 5, la aproximación 6. ¿Una pregunta? Sí, claro. Pues yo sé que la aproximación depende, está en función también de la temperatura de entrada, pues, de entrada del agua y de la bulbo húmedo. Pero entonces... No. La aproximación, póngale cuidado, la aproximación es una decisión del diseñador en el sentido de decir, yo quiero enfriar el agua, o sea, hay en un sistema, volvámonos prácticos. La practicidad del es que usted le dicen, señor ingeniero, hágame el favor y me monta una torre en Bucaramanga. Entonces usted está restringido por la temperatura de bulbo húmedo de diseño de Bucaramanga. Digamos que Bucaramanga tiene 24 grados y esa es la condición que usted toma como para diseño. Entonces usted está limitado por esto. ¿Sí? Si usted le dice, móntela en Bogotá, ya es otra cosa. La temperatura del bulbo húmedo de Bogotá es otra. Entonces, la temperatura del bulbo húmedo es la de la condición del sitio donde usted está. Y entonces usted puede optar en Bucaramanga, por decir, pongo una aproximación más 4 grados. Yo quiero que salga a 28. Aquí, cualquier agua que me meta aquí. Entonces, si usted dice, no, yo quiero 8. Entonces quiere decir 24 más 8, yo quiero que salga 32. Entonces quiere que salga más caliente. Entonces, depende de lo que usted quiera. ¿A qué temperatura quiere que salga? Y entonces, en función de eso, si quiere que salga a 28, pues usted se da cuenta que a 28 el número de unidades de difusión es más alto.
que a 32. ¿Por qué? Porque la aproximación es 8. Entonces, acuérdense de la curva, que esta curva de aproximación 4 está por debajo. En el número de unidades de difusión requeridos está, la de 4 está aquí y la de 8 está por debajo. Entonces, para ese valor de agua que usted quiera meter y la quiere meter, que vaya hasta 28 o hasta 32. Decir que hasta 28 o 32 quiere decir que con aproximación 4 o con aproximación 8. Entonces, dependiendo de usted lo que usted diga, entonces usted va a tener que pedir más torre, o sea, tener más requerimientos. Eso es lo que quiere decir eso, viéndolo como diseño. ¿Sí? Entonces usted toma la decisión. Si usted quiere poner una torre grande, dice, si yo quiero poner una torre grande, si tengo plata para comprar la torre, pues entonces digo, que me salga a 28, que me salga fría. Pero si usted no tiene plata, pues fíjate que este valor, como es igual, este valor es igual a KX por A por el volumen sobre la masa de agua. Entonces, el volumen de esta torre aquí, con 4, deberá ser más grande que el volumen cuando usted toma aproximación 8. Entonces, las torres de aproximación 8 son más pequeñas. Si usted quiere que salga 32, obvio, eso es lo lógico. Si usted pone una torre más pequeña, pues la enfriará menos. Entonces, la enfriará de 40 hasta 32 nomás. Pero si usted pone una torre más grande, la enfriará hasta 28. ¿Sí? Eso es lo que, digamos, la parte práctica del análisis este. ¿Me entiende? Sí, o sea, eso es como un ¿sí? dato fijo de la torre, cuando ya ¿Cómo? está el diseño. Perdón, no le escuché bien. O sea, eso es como un dato fijo de la torre ya, cuando ya está diseñada. Cuando estoy diseñándola, no como un dato fijo, sino una opción que usted tenga. Usted toma las decisiones. Sí, por Usted eso. toma las decisiones. ¿Sí? Eso no es fijo porque usted puede decir 28 o 32, pero usted cuando dice, yo cuando quiero 28 me da estos requerimientos, me dan altos. Cuando quiero 32, me dan unos requerimientos más bajos. Tome la decisión. Sí, yo me refería como una torre instalada, que ya está No, instalada. esa es otra cosa. Cuando la torre, eso lo veremos más adelante. Cuando la torre está instalada, entonces ya el problema se invierte, entonces ya tenemos que buscar a qué temperatura saldrá. Eso lo veremos ahorita. ¿Sí? Sí, pero no podemos mirar todos los estos. Vamos en la etapa de diseño y luego nos vamos de para atrás, porque precisamente ese es el interés. O sea, una ecuación con una incógnita, o sea, nosotros tenemos número de unidades de difusión requeridas igual a número de unidades de difusión ofrecidas, que es Kx por A por B sobre la masa de agua. Entonces, ¿qué dice? Si yo calculo esto, despejo esto, o sea, mi incógnita será el volumen. Entonces, en ese caso, conozco T1 y T2, T2 y T1, los conozco, calculo los requerimientos, conozco la masa, ¿sí? Conozco la temperatura del húmedo y entonces calculo los requerimientos y pregunto cuál es el volumen que necesito. Entonces, tengo una sola incógnita. ¿Cuál es la incógnita en este problema? La B. Una sola incógnita. Una ecuación con una incógnita. Ahora, usted puede hacer un problema al revés, ¿sí? Que sería, entonces, tengo una única. Si yo doy el volumen, pues tendré que mirar a qué temperatura me va a salir. ¿Sí me entiende? Entonces, es un problema común y silvestre. O sea, depende de lo que usted, la incógnita que usted quiera poner en el problema. Si usted pregunta el volumen, pues tiene que tener los datos de los requerimientos. Si usted tiene el volumen, pues, ¿qué podría cumplir? ¿Cuáles requerimientos se cumplirían con ese volumen? Entonces, nos volteamos, nos vamos para la izquierda. Eso lo vamos a hacer. O sea, los problemas tenemos que analizarlos de para allá y de para acá. ¿Está claro? ¿O no satisface la explicación? ¿Aló? No, sí, claro, profe. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí, señor, la que sean. Sí, profe, Participen. una pregunta de diseño. Quería preguntarle, ¿qué tan relevante es la distancia que existe entre las boquillas y el relleno, y con el relleno y la bandeja de salida con respecto a la eficiencia de la transferencia de calor, profe? Pues eso no tiene más o menos ninguna relevancia respecto a la transferencia de calor por lo siguiente. Puede tener relevancia desde el punto de vista, digamos, de la operación, digamos, del arrastre de las gotas. Si usted pone las boquillas muy cerquita del relleno, pues el choque puede ser que ese choque haga que las gotas se disparen hacia arriba, ¿sí? Y entonces el aire alcance a llevárselas, pero es un problema operativo ahí que... Entonces, ya en la práctica, pues habrá, los diseñadores tendrán digamos, ya su experiencia para más o menos mantener esa distancia.
En la parte de abajo, pues tampoco. O sea, ahí sí ya no hay tanto problema, porque ya el arrastre es más difícil porque ya las gotas que queden abajo ya tienen que pasar hasta por el relleno. Entonces no van a arrastrarse. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es digamos, la influencia? La influencia, pues, es siempre como nosotros estamos. Acuérdense que nosotros hemos, ¿sí? Nuestra torre, pues, nuestra torre general, pues, tiene la zona donde están las boquillas. El relleno está por aquí. Y la zona que usted está hablando es esta zona. Y la zona que usted está hablando es esta. Entonces, ¿qué efectos tiene esta zona? Entonces, fíjense ustedes que esta zona nosotros no las hemos considerado. De todos modos, aquí habrá algo de enfriamiento. Poquito, pero algo. Y aquí también habrá algo. ¿Sí? Porque nosotros estamos considerando solamente el enfriamiento que existe en el relleno. Entonces, ¿qué es este algo y qué es este algo? Pues esto es lo que llama hacer un análisis conservativo. Seguramente la torre, lo que calculemos en el relleno, enfriará, digamos, hasta 28 grados, desde 40, digamos, si puro relleno, si tuvieran cerquitica. Pero si nosotros tenemos los 40 aquí y los 28 aquí, pues seguramente aquí bajará a 27.9. O sea, algo se enfriará. Entonces es como mejor. Y aquí lo mismo, nos ayudará. Eso es lo que pasa. Pero nosotros estamos haciendo conservativo y solamente estamos analizando el relleno, como si el agua estuviera aquí pegadita y aquí el tanque estuviera pegadito. Lo demás es ganancia. No es mucho, porque pues obviamente aquí el agua cae muy rápido y aquí también cae muy rápido. Por lo tanto, sabemos que no tiene suficiente tiempo para enfriarse. Pero algo le hace. Entonces, esto ya es ganancia. Entonces, tampoco ponernos a analizar eso para ganarnos, para hacer 0,1 grado ahí, no vale la pena. Para allá para hacer un doctorado, ¿sí? Que quieran hacer eso, pero eso no vale la pena. En la práctica no es relevante, o sea, para una planta no es relevante. ¿Eso le responde su pregunta? Sí, señor, gracias, muy amable, profe. Bueno, ok. Bueno, entonces, volviendo al cuento pues tenemos esta situación. Ya podemos tener como una visión. Nosotros ya no tenemos que calcular tanto, tener en la mente los cálculos para establecer tendencias. Ustedes ya sabrán que el problema de los requerimientos de una torre es que, por un lado, respecto de la masa de agua, dependiendo de la aproximación que quieran, los requerimientos se pueden disparar terriblemente en un momento dado y entonces usted tiene un límite de la masa de agua, que lo ven ustedes en cada uno de los casos. Si usted aumenta la aproximación, pues puede manejar más agua, ¿sí? Puede manejar más agua en la torre, ¿sí? Pero la aproximación mayor, dirá usted, ay, entonces, ¿por qué no ponemos aproximaciones entre más grandes mejores? ¿Por qué? Pues porque entre más grande es la aproximación, el agua que sale es más caliente. Si estoy en Bucaramanga en 24 más en 4 saldrá 28. Si pongo 8, saldrá 24 más 8 saldrá 32. Y si pongo 16 de aproximación, entonces saldrá 24 más 16 saldrá 40. Y 40 de pronto a mí no me sirve. ¿Para qué quiero agua 40 si está caliente? Yo lo que quiero es que enfríe. Porque esa agua, ¿para dónde va? Esa agua va para el proceso. ¿Sí? Acuérdense que la torre va para el proceso, o sea, yo tengo un proceso, digamos, estoy aquí en un sistema de refrigeración donde estoy condensando refrigerante, ¿sí? Este es el condensador, aquí está el compresor, aquí está el evaporador, aquí está la válvula. Entonces yo tengo aquí que sacar calor. Entonces, si usted dice, no, pues pongamos una aproximación bien grandotota de 16 grados, 24 más 16, 40, pues el agua que viene aquí viene de 40. Y si tengo agua de 40, la temperatura aquí de este aparatejo será como 60, la temperatura de condensación. Entonces ya el compresor va a consumir demasiada potencia. Entonces no vale la pena que yo disponga de agua de 40. A mí me sirve es que el agua esté por ahí en 32 o esté más fría para que esto se condense bien. ¿Sí? Entonces por eso tiene su límite. No es tampoco decir, pues, si usted lo que ve ahí, si lo que vemos ahí es que entre más aproximación tengan, entre más aproximación tenga, menos requerimientos tengo, usted lo ve, está por debajo, y puedo manejar más agua. ¿Por qué no? ¿Por qué entonces no pongo cada vez más aproximación en las torres? Pues porque eso también tiene su lado negativo, y el lado negativo de eso es que la temperatura de salida del agua se me está calentando, y de pronto no me sirve. Entonces yo tengo que tener un límite de la aproximación por las limitaciones prácticas del sistema de enfriamiento. Si el sistema de enfriamiento
permite una aproximación grande, pues mejor una aproximación grande. Por ejemplo, yo estoy, digamos, hay torres de enfriamiento que no las utilizan para aire acondicionado, sino que las torres de enfriamiento las utilizan. Por ejemplo, otro ejemplo de torres de enfriamiento que yo conozco es las que se dan en la fabricación de partes de automóviles, ¿sí? En la fabricación de partes de automóviles hay que hacer tratamientos térmicos para los tratamientos térmicos para todos los ejes. Por ejemplo, tengo que hacer ejes y los ejes pues tienen que tener tratamientos térmicos. O sea, no solamente es que el eje esté bien torneado, que tenga las estrías bien hechas, que esté con tolerancias mecánicas muy buenas, sino que además el eje tiene que tener dureza, ¿sí? Superficial y dureza mecánica para que pueda resistir el trabajo que está haciendo. Y no sé, es una yuca, lo montan en el carro y a la primera vuelta se vuelve como una yuca y se daña. Entonces, tenemos que hacerle tratamiento térmico. ¿Y el tratamiento térmico qué significa? El tratamiento térmico requiere que nosotros calentemos esos ejes. Y si nosotros calentamos esos ejes, pues va a haber calor por allá. ¿Y quién calienta esos ejes? Normalmente los podemos hacer con una fragua, que eso no es bueno. O sea, en una empresa de esas bien relevantes, no calientan los ejes en fragua porque es contaminación y las temperaturas no se alcanzan adecuadamente para llegar al punto eutéctico, supereutéctico. Yo no me acuerdo bien de todo eso, ya lo vi, de cuál es hay que llegar a una temperatura por encima de la zona austenítica, no sé qué jodas. Entonces, eso para hacerlo bien preciso, lo hacen es con calentadores de inducción, o sea, cogen una espira eléctrica y meten el eje por dentro de la espira, y cuando le meten a la espira, le meten corriente, el eje se calienta, ¿sí? Entonces, al calentarse ese eje allá, pues la espira esa máquina de inducción que llaman, pues hay que enfriarla. Y entonces la enfrían con agua. Y entonces agua va a la torre. Entonces ahí sí, de pronto, pues puedo aguantarme temperatura más alta, porque la máquina de inducción se aguanta, ¿sí? De todos modos, tampoco el agua puede pasar de 45 grados porque no se evapora mucho. Entonces, acuérdense también el problema que lo vamos a ver más adelante, el problema de la vaporización. Porque si el agua, de todos modos, se calienta mucho, entonces esa agua va a evaporarse, va a perderse mucha más agua que la que yo quiero. Entonces, me toca estar metiendo agua nueva. Entonces, cualquier cosa que yo haga tiene consecuencias. Pero aquí les quiero hablar de que la aproximación máxima también pues está limitada por el proceso. Es decir, bueno, no puedo llegar aquí, porque la tendencia sería irme con la línea azul y no con la línea negra, porque me voy con la línea azul, voy a tener menos requerimiento, entonces la torre va a dar más chiquita. Obvio. Pero yo no, de pronto la línea azul no me sirve porque yo necesito la línea blanca. O sea, necesito sacar la temperatura del agua, la necesito sacar fría. 4 grados nada más por encima. ¿Ve? Bueno, entonces esas serían las curvas de características. Ahora, sobre eso tenemos que superponer las curvas de desempeño. O sea, ¿qué pasaría si nosotros aumentamos la masa de agua? Entonces vamos a poner aquí abajito curvas de desempeño. Vamos a dibujar sobre estas las curvas de desempeño. Curvas de desempeño. Entonces vamos a superponer aquí a calcular una curva de desempeño. ¿Qué significa? Pues una curva de desempeño significa que se calcula el número de unidades de difusión ofrecidas. Con el mayúscula. Número de unidades de difusión ofrecidas. Esa es la curva de desempeño. Y la curva de desempeño sabemos que es el KXA multiplicado por el volumen dividido por la masa de agua. ¿Sí? Para efectos de los requerimientos que tenemos arriba, pues necesitamos conocer el KX por A. O sea, el KX por A tiene que ser un dato. ¿Qué tipo de relleno tenemos? Entonces, el KXA, vamos a decir que, por ejemplo, es 4,5. Ya veremos por qué. 4,5 en las unidades pertinentes. Y el volumen, ¿de dónde lo sacamos? Pues el volumen lo tenemos que sacar también para conocer. Ya la masa de agua la conocemos y el volumen lo tenemos que calcular. Pero el volumen, entonces, ¿de dónde lo sacamos? Pues del hecho de que el número de unidades de difusión ofrecidas
número de unidades de difusión ofrecidas, pues tiene que ser igual al número de unidades de difusión requeridas. ¿Sí? Entonces aquí sacaremos la tendencia del este. En ese caso calcularemos cuál es el volumen que necesitamos para cada torre, para cada situación, para cada aproximación y para cada masa de agua. ¿Sí? Pero si yo quiero mirar la curva de desempeño, la curva de desempeño es para un volumen constante. Una curva de desempeño para un volumen constante. Entonces voy a mirar, es más o menos cómo varía el volumen. Voy a poner en la tabla y voy a poner un volumen. Digamos, insertar delete variable, voy a poner aquí el volumen. Lo voy a poner como un dato adicional para que me lo muestre. Cómo sería la variación del volumen para cada caso. ¿Ok? Entonces, reemplazo aquí, por ejemplo, para esa aproximación 8 y calculo el volumen. Entonces, obviamente, ustedes verán que la respuesta es que en la medida, lo que esperábamos, en la medida que nosotros metamos más agua, pues necesitamos más volumen. ¿Sí? Fíjense que el volumen está aumentando, y puede ser posible que ustedes lleguen aquí abajo y el volumen aquí se nos crece. Pasar de un volumen de 0,27 metros cúbicos a un volumen de 168 metros cúbicos. Entonces eso es exagerado. Fíjense que aquí no crece tanto, en esta zona no crece tanto. O sea, nosotros podemos llegar hasta 1 metro cúbico, pero ya después de empezar a crecer tan fuerte no tiene sentido. Entonces nosotros tenemos un límite. O sea, nosotros decimos, bueno, compremos una torre de 1 metro cúbico de volumen. ¿Sí? Vamos a fijar eso. Y no vamos a calcular el volumen de la torre con el esperado, sino vamos a calcular el volumen vamos a suponer que nuestro volumen, ¿sí? Que nuestro volumen es fijo para calcular los ofrecimientos. Entonces vamos a decir, vamos a poner aquí un volumen, entonces vamos a quitar esta condición, sino que vamos a calcular el número de unidades de difusión ofrecida sobre la base de tener un volumen fijo, digamos un volumen de 1 metro cúbico. ¿Sí? Entonces vamos a decir, vamos a calcular, no vamos a hacerlo depender de los requerimientos, sino vamos a poner la torre de un volumen y vamos a ver esto cómo varía el número de unidades de difusión ofrecidos, porque vamos a tener el volumen constante. ¿Sí? Entonces tengo que cambiar la tabla, porque entonces la tabla voy a poner ahora para un volumen constante, tengo que insertar y delete variable, ya no tengo que calcular el volumen, porque el volumen ya sé que vale 1 metro, entonces lo saco de aquí porque ya sé que vale 1 metro. Bueno, lo voy a dejar, porque ya sé que es 1 metro, pero voy a adicionar otra variable, que es el número de unidades de difusión ofrecidas. La voy a poner. Entonces, ok. Entonces aquí la calcularé, pero este número de unidades de difusión ofrecidas no es correspondiente al volumen, porque si el volumen fuera darían igualitos. Es lo requerido igual a lo ofrecido, porque lo he igualado. Pero como yo tengo un volumen fijo de 1 metro cúbico, pues solamente se igualarán los valores más o menos por aquí. El resto estarán diferentes. Entonces, digámosle que resuelva. Porque ese es el número de unidades ofrecidos de una torre de 1 metro cúbico. Entonces, miremos a ver qué dio. Entonces, ustedes ven que la torre, más o menos en un metro cúbico, donde requeríamos 1 metro cúbico, que era por aquí, los requerimientos igual al ofrecimiento. Mira, aquí está 2.1 con 2.1, por aquí es donde está. Por aquí arriba están más altos y por aquí están más bajos. Entonces vamos a superponer sobre la gráfica, vamos a superponer esto. Vamos a superponer ahora el número de unidades de difusión ofrecidos, ¿sí? En esa misma gráfica con respecto al número de unidades de difusión requeridos. Entonces, fíjense ustedes cómo es la curva. ¿Sí? Miren la tendencia de la curva del número de unidades de difusión ofrecidos, porque esta es la curva para un volumen. Recuerden que esta es la curva para un volumen de 1 metro cúbico. Esta es la curva de 1 metro cúbico. No es la curva. Si nosotros quisiéramos que fueran iguales, pues la curva del número de unidades de difusión ofrecidos sería igual a esta, pero esta es la de curva de 1 metro cúbico. Entonces, esta es la curva del número de unidades de difusión ofrecidas para 1 metro cúbico. Bien, entonces, ¿qué observan ustedes ahí? Que si ustedes ponen una unidad de 1 metro cúbico y quieren una aproximación de 4, el punto de igualación sería cuando manejan más o menos 1.4 para una aproximación de 4. Pero si ustedes quieren obtener una aproximación de 8, ya
el número de unidades de difusión requerido se ha bajado, porque ahí estoy manejando más masa de agua. Más masa de agua. ¿Sí? Entonces aquí están lo que yo les decía con respecto a la solución de dos ecuaciones. ¿Sí? Estas dos curvas, para cada volumen, pues me dará una curva distinta. ¿Sí? Me dará una curva distinta. Yo puedo inclusive aquí superponer, ahora si tengo voy a hacer otro volumen 1 igual a 2 metros cúbicos. Por ejemplo, quiero meter el volumen 1 de 2 metros cúbicos y quiero calcular un número de unidades de difusión ofrecidos 2. Esta corresponde, o 1, que corresponde esta corresponde a este volumen. Este número de unidades de difusión ofrecidos corresponde a este volumen de 1. Y esta corresponderá al volumen ofrecido de 2. Entonces, ¿cuánto vale esa? Pues vale el KX por A, que es el mismo relleno, pero ahora por el volumen 1, dividido por la masa de agua. Entonces, este es el ofrecimiento que me puede dar una torre más grande. ¿Sí? Entonces, vamos a correrlo. Entonces, en la tabla voy a insertar también el número de unidades de difusión ofrecidos 1. ¿Dónde está este? También la voy a graficar, porque esa es otra variable nueva. Ok. Entonces tengo lo que me ofrece una torre de 1 metro cúbico y lo que me ofrece una torre de 2 metros cúbicos. Lo resuelvo. Simplemente, pues eso será el doble, obviamente. Simplemente una de estas será similar. Y lo puedo superponer aquí. Pero ahora voy a suponer el número de unidades de difusión de una torre más grande. Entonces, digo, masa de agua contra el número de unidades de difusión. Y voy a poner aquí, voy a quitar estos símbolos que eso no sirve, ningún símbolo, muestre la línea solamente, y le digo, ok. Entonces, fíjate que la curva se vuelve verde, o sea, fíjate que esta es la curva de un volumen igual a 2 metros cúbicos. Entonces, sería lo que ofrecería una torre, esta es la que ofrecería una torre de 2. Obviamente, pues ofrece más. Ofrece más. Entonces, ¿qué observamos nosotros aquí? Observamos que si yo pusiera una torre de 2 metros cúbicos, ¿sí?, podría manejar más agua con esta aproximación de 4. Y si pongo una torre de 1 metro cúbico, podría manejar menos agua, que es lo lógico. ¿Sí? Ahora, si yo dejo la misma torre, la dejo, ¿sí?, y aumento el flujo de agua, me tendré que conformar con una aproximación más pequeña, más alta, perdón. O sea, con una temperatura de salida del agua más grande. También es lógico. O sea, ¿qué pasa si usted a la misma torre le mete más agua? Pues saldrá más fría. Tiene que salir más fría el agua. O sea, perdón, saldría más caliente, perdón. Saldría más caliente, porque la aproximación es 8 más. Saldría más caliente. ¿Sí? Saldría más caliente. Se ve lógico, ¿sí? A una torre que usted le esté metiendo 1.4, 1.3 kilogramos por segundo de agua, pues él ya se establecerá aquí y tendrá una aproximación de 4. Pero si usted le mete más agua, por ejemplo, le mete 2.15 kilogramos por segundo, esa torre tendría que aguantarse. Si esa torre tendría que aguantarse usted una temperatura de salida más caliente, porque la aproximación, el punto donde se equilibran las dos líneas es acá. Y se ve absolutamente lógico. O sea, esto no está diciendo ninguna mentira. Esto es un comportamiento que está relacionado con la situación de variabilidad de los parámetros de la torre. Por lo tanto, y son absolutamente lógicos. Entre más grande haga usted la torre, si quiere mantener la aproximación, usted puede manejar más agua. Pero si quiere manejar la misma agua, los mismos 1.4, ¿qué mejoraría? Pues tendría una aproximación más pequeña, porque fíjate que las aproximaciones aquí, si usted, no sé, es que es que no se ve, pero si usted maneja la misma agua, pero con una torre más
con una torre más, voy a poner aquí una línea, si usted maneja la misma cantidad, ¿sí? La misma cantidad de agua, es esta. ¿Esto por qué no dibuja? No, esto no dibuja aquí. Bueno, si usted maneja la misma cantidad de agua aquí, la misma cantidad de agua, ¿sí? Con una torre de 1 metro cúbico, pues tendrá una aproximación de 4. Pero si maneja una cantidad de agua, la misma cantidad de agua con una torre más grande, pues tendrá una aproximación, como ustedes ven, más pequeña, será aproximación 2, o sea, la sacará más fría. Obvio, si pone más volumen, pues la sacará más fría. No, sí, es que no. Me toca, voy a copiarlo y lo paso voy a copiar la imagen. Voy a copiar la imagen y la voy a pasar al este, allá lo miramos. Sí, sí, es que no se ve. Sí, señor, tranquilo. Voy a pasarlo aquí al este, control B. Entonces vamos a analizarla aquí. Entonces ya tenemos la curva. Entonces yo lo que le estaba diciendo es los análisis que podemos hacer. Primer análisis. Si yo quiero, ¿sí?, tener una aproximación de 4 con un volumen de una torre, pues tendré que manejar apenas, aquí, puedo manejar apenas 1.30 y pico de kilogramos por segundo. Si yo quiero mantener el mismo volumen, pero quiero aumentar el agua de esa torre, aumentar el agua que pasa por esa torre, y le aumento esa agua aquí hasta 2.15, digamos, me tengo que aguantar que la aproximación sea 8, porque esta torre da menos. Mire, el número de unidades de difusión ofrecidos se nos disminuye en la medida que aumenta, porque la masa de agua está dividiendo con el mismo volumen. Sí, porque acuerde, número de unidades de difusión ofrecidas es igual a Kx por A, que en este caso es 4.5 por el volumen sobre la masa de agua. Entonces, si el volumen es el mismo y la Kx por A es la misma, pues la masa de agua creciendo, esta curva roja se va a disminuir. Entonces, me tocará aguantarme una aproximación de 8, entonces la temperatura de salida será más, porque dejé la torre del mismo tamaño. ¿Sí? Dejé la torre del mismo tamaño. Ahora, si usted quiere manejar el mismo flujo, pero con una torre más grande, usted se dará cuenta que este era el punto donde están el requerimiento, lo que ofrece la torre, o sea, la línea verde. Y en ese punto, pues tendrá un corte con una línea que obviamente será una aproximación. Las aproximaciones van disminuyendo en esta dirección, entonces esta será la curva de aproximación 2. Entonces, supuestamente. Entonces, usted puede tener que si pone una torre más grande, ¿sí? Entonces, si pone una torre de tamaño 1 metro cúbico, empieza aquí de 40 y saldrá por aquí, si esto tiene 24 grados, saldrá a 28, con una aproximación de 4 para 1 metro cúbico. Si pone 2 metros cúbicos, o sea, la hace más grande, una torre más grande que esta, y entra a 40, pues usted la sacará con una aproximación de 2, porque 24 más 2 será 26. Entonces ya la puede sacar a 26, porque dobló el volumen de la torre, con una aproximación de 2 nada más. Que obviamente se ve absolutamente lógico eso. Se ve absolutamente lógico. Entre más grande, pues la enfrío más. Aquí la enfrío a 28, aquí la enfrío hasta 26. Se ve lógico todo lo que está representado en estas curvas. ¿Listo? Por ejemplo, si usted quisiera manejar 2.15, pero mantener la aproximación de 4, entonces usted tendría que irse, tendría que irse con una torre, sería imposible, ahí sí sería imposible. Nunca, tendría que ir infinito y nunca la vería. Pero si la quiere manejar, por ejemplo, aquí, ¿sí? Por aquí, por estos lados, donde haya posibilidad de aproximación de 4, lo podría hacer. Hasta como dijimos, más allá no hay posibilidades. Con ese rango que estamos hablando, nunca será posible hacer nada. A obtener aproximaciones de 4 no son posibles con ese rango, con esa aproximación que tenemos. Y esa temperatura de bulbo húmedo.
Sí, vamos a tener más ofrecimientos, obviamente. En este caso estamos hablando de que la masa de aire la hemos mantenido constante. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Acuerde que no hemos cambiado. Si yo empiezo a cambiar ambas, pues ya sería otras curvas. O sea, se me enloca todo esto. ¿Me entiende? Se me enloca todo esto. Pero se pueden hacer los análisis. O sea, cambiar la masa de aire también. Pero ya no podemos hacerlo con tanta facilidad. O sea, aquí estamos hablando. Obvio, aquí hay un problema, eso lo vamos a mirar ahorita, vamos a ver el ejemplo. Aquí vamos a mirar que en esta torre de 1 y en esta torre de 2 hemos considerado que la torre de 2 tiene el mismo flujo de aire que la torre de 1 y eso no es así, porque una torre de 2 seguramente podrá tener un ventilador más grande. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que meter también, cuando cambio el volumen de la torre, tengo que cambiar también la masa de aire, porque es una torre más grande, puedo tener más ventilador. ¿Sí? Pero en el problema hemos supuesto que la masa de aire la hemos mantenido constante. Esta torre es del mismo, o sea, en esta curva roja, la masa de aire vale 1. Voy a poner la línea roja. La masa de aire vale 1 y en esta también vale, la masa de aire también vale 1. Sí, perdón, si nosotros hubiéramos ampliado la masa de aire a 2, pues esta curva seguramente nos habría dado por aquí un poquito más abajo, perdón, un poquito más arriba. Más ofrecimientos. Ahora sí, ¿qué era lo que me iba a preguntar? Lógico, lógico. Entonces miremoslo. O sea, para eso están, el IIS nos hace todo ese trabajo. Esta es la curva de B igual a esto. Entonces ahora vamos a suponer que vamos a hacer el cálculo. Nos toca, ¿qué es lo que pasa? Tengo que cerrar esta joda, que si no, no me deja. Cuando ese se bloquea y empieza a joder. ¿Qué pasó? Ya. Ahora, si yo quisiera, entonces como que la masa de aire, voy a hacer una curva solamente para calcular el número de unidades, lo demás no le pongan cuidado, solamente para calcular no, claro que cambia todo, entonces es un relajo, pero vamos a tratar de hacerlo. Si yo cambio la masa de aire igual a 2, ¿sí? Y hago el mismo análisis, entonces tendré, esto ya es para curva, esta curva ya se me volvería de h igual de aproximación, vamos a pasarnos a la aproximación igual a 4. No, eso no importa en cuál aproximación estemos, porque esa está independiente de eso. Nos dará esto, y si nosotros graficamos, ya acuérdense que cambié la masa de aire, si yo superpongo sobre esto, estos números de unidades de oxígeno ofrecidos, 1, entonces me hará, voy a quitar esto, me hará, mire que la otra se salió, de 2 metros cúbicos, se salió, porque ¿cuánto varía? 7, ¿no? Seguramente, si nosotros subimos por acá, ¿se aparecerá o qué fue lo que pasó? Que no aparecerá. A ver, ¿qué fue lo que hice? 7,51, 6. ¿Por qué no la dibujó? Superponer en el plus 5. Masa de agua contra número. Voy a dejar los chicos. Ok. No, quedó igual que esta. No se incrementó porque se quedó igual que esto porque no hemos cambiado. Ese afecta los requerimientos y no afecta los ofrecimientos no los afecta. Afecta solamente los requerimientos, el cambiar la masa de aire, nos afecta los requerimientos. Por eso le digo que eso nos complicamos. Vamos a hacer un ejercicio más que, como le dijera yo, más cerradito, no tan abierto como este. Vamos a hacer este cálculo más cerradito. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo concreto, donde sigamos calcular esos datos. Entonces vamos a hacer...
Vamos a hacer un ejemplo concreto. ¿Dónde está? Entonces, digamos, ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer es requerimientos. Requerimientos, tenemos que una masa de agua, vamos a enfriar una masa de agua igual a 1, desde una temperatura T1 igual a 40, hasta una temperatura T2 igual a 30, en un sitio donde la temperatura de bulbo húmedo es igual a 24, la temperatura de bulbo seco es igual a 28, vamos a poner una masa de aire igual a 1 también, ¿sí? Y vamos a poner una presión atmosférica de 101.3, que es lo que hemos manejado aquí, pero lo vamos a hacer abierto y entonces la pregunta es primero, ¿cuáles son el número de unidades de difusión requeridas para esto? Primer paso. Y segundo, ¿cuál será el volumen? Si el Kx por A vale 4.5, también lo tenemos que dar. Entonces preguntamos, vamos a respondernos de qué tamaño será la torre para cumplir con estos requerimientos. Entonces nos vamos al IES a hacerlo. Entonces abrimos el programa que es el que nos puede servir. Vamos a abrir el programa. Ya nos vamos a trabajar con el programa. Vamos a ver tamaño de torre, que es el programa sencillo. Entonces simplemente hacemos esto. ¿Cuál es el tamaño? Entonces decimos estamos hablando masa 1, masa de aire 1 también, de 28 a 24, de 40 a 30, entonces 24 más 6, 30 más 10, 40, estamos de acuerdo. Y vamos a calcular entonces cuál sería el volumen, que es B, el volumen de la torre, ¿sí? Que este B1 lo podemos quitar de aquí. ¿Sí? Podemos quitar. Queremos calcular este volumen. Esa es la solución. Aquí tenemos el código para solucionar ese problema. ¿Sí? Entonces, resolvamos. Según eso, apunten ahí, nos daría una torre de volumen .257. Esa es la torre que nosotros necesitamos para responder con una aproximación de 6, responder a los requerimientos en ese sitio. ¿Sí? Esa sería. Ahora vamos entonces a mirar qué pasaría, ¿sí? Si yo quiero manejar más agua. Quiero manejar más agua. Pero tengo que manejar voy a manejar el mismo volumen. Entonces, por eso voy a poner B1. Aquí, ¿cuánto me dio? La respuesta me dio que para manejar eso necesito .257 metros cúbicos. Entonces, por eso puse aquí B1. Voy a poner un B1 para que me recordar 0,257. Ese es el volumen, lo ponía ahí. Entonces, el volumen requerido para, ¿sí?, la condición base. O sea, la condición base es que estamos manejando 1 metro cúbico de agua o 1 metro cúbico de aire y estamos poniendo tenemos estas condiciones. Entonces, ahora vamos a cambiar. ¿Qué pasaría si yo le digo, no, enfríeme más agua, pero con la misma torre? Enfríeme más agua con la misma torre. Entonces yo digo, voy a poner 1.5. No 1, sino 1.5. Entonces, ¿a dónde nos estamos yendo? Si nosotros dejamos este código, pues seguramente el volumen B, que es el volumen, B es el volumen requerido. Siempre la respuesta será B es el volumen requerido, ¿sí?, para la aproximación establecida. Ojo con eso. Establecida quiere decir que B es el volumen si yo quiero la aproximación 6.
Si yo quiero la aproximación 6, porque estamos igualando el número, el número de unidades de difusión requeridas, lo estoy calculando para la aproximación 6 y he igualado el número de unidades requeridas a las ofrecidas y entonces este volumen es el que tiene requerido para la aproximación 6, para la aproximación establecida en el código. Entonces, vamos a mirar, si yo subo el agua, ¿qué pasará en términos de los requerimientos? Pues acuerde que la curva se va, ¿sí? Entre más agua, la curva de características se va subiendo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, seguramente yo sabré que ese volumen tendrá que ampliarse, ¿sí? Porque estoy hablando de esta situación. Entonces, aquí, ¿qué pasará? La primera pregunta. Entonces, yo digo, si yo tengo la aproximación establecida, que es la aproximación 6, esta es la aproximación 6, tengo esta aproximación establecida y quiero manejar 1 kilogramo por segundo de masa de agua, pues me dará este número de unidades de difusión requeridas y eso me determinará ese volumen que quiero, que ese volumen es 0.257. Entonces, 0.257 fue el que se estableció para que los requerimientos se igualaran a los ofrecimientos, con un volumen de 0.257. ¿Sí? Esa fue la respuesta para esta aproximación 6 y para 1 kilogramo. Pero ahora yo quiero manejar 1.5, o sea, me estoy yendo para acá. 1.5. ¿Qué significa 1.5? 1.5 significa inmediatamente que los requerimientos, si yo quiero mantener la aproximación establecida en 6, se me van a subir. ¿Sí? Ya lo sabemos por qué. Y que si yo mantengo el volumen de la torre, eso se me va a bajar los ofrecimientos. Se me van a bajar los ofrecimientos porque esta es la curva de número de unidades de difusión ofrecidos, como lo vimos allá. Y como están desiguales, entonces no habrá concordancia entre el uno y el otro. Entonces, ¿cuál es la solución? La primera solución, si yo aumento el volumen, ¿sí? A un volumen B1 podré lograr continuar con la aproximación establecida. ¿Sí? Si yo aumento el volumen, o sea, no sigo con la misma torre, sino la aumento. Pero si yo la dejo, entonces tengo que irme por esta curva. Entonces, cuando yo la aumente, cuando yo me voy, la única opción es que esa torre se establecerá en este punto, o sea, con una aproximación más alta. Digamos, ¿cuál será la aproximación? Entonces, ahí veremos a qué temperatura va a salir, con una aproximación más alta, pero para que tenga este volumen, el mismo volumen 0.257. ¿Sí lo entienden? Entonces, dejar el mismo volumen significa que tengo que aumentar la aproximación. Dejar la misma aproximación significa que tengo que aumentar el volumen. ¿Cuál? Dos. Vamos a analizar ambas. Entonces, si aumentamos el volumen, podemos mantener la aproximación. Si dejamos el volumen quieto, tenemos que aguantarnos una aproximación más mala, como vemos en las curvas. ¿Sí lo entienden? Entonces, vamos a mirar cómo resolveríamos eso en el programa. ¿Qué se vería? Entonces, si yo pongo a 1.5, entonces resuelvo. Según lo que me dice el programa, dice lo siguiente. Si yo quiero manejar 1.5, tendría que aumentar el volumen a 0.51 y tengo apenas 0.27, que si yo quiero mantener la aproximación en 6, porque no la he cambiado. Mire que la aproximación la estoy manteniendo en 6, en esta solución. Si no quiero, tengo que pasarme a 0.51. Entonces, esa sería, digamos, en la gráfica, sería hacer esto. 0.5177 quiere decir que si yo aumento el volumen a 0.5177 metros cúbicos, yo podría seguir manteniendo la aproximación de 6 porque estoy manejando la masa de agua 1.5 y en este punto las ofertas, esta que eran las ofertas del volumen 0.557 se igualan con los requerimientos de la aproximación 6 y estamos ahí. Pero si yo mantengo este volumen, entonces, ¿cuál será la nueva aproximación? Entonces, ¿cuál será la solución para ese problema? Entonces, ¿qué ustedes ven? La solución sería tantear con esta aproximación hasta que este volumen sea igual a este, hasta que el volumen requerido sea igual a este, ¿sí? Cuando sean iguales los dos, quiere decir que esa será la aproximación que necesito, ¿sí? Entonces, vamos a tantear, porque no podemos tantear que en una tabla decir vamos a ahorrar la A, porque entonces
el ES no responde porque tiene que hacer una integral, entonces él necesita conocer este dato para poder hacer la integral, y si lo ponen a hacer tanteo, él no lo hace. Entonces nos toca, lo podemos hacer a punta de ¿qué? De prueba y error. Entonces sería la nueva aproximación que hace que con el mismo volumen, ¿sí? La nueva aproximación que hace que tengan la misma NR requerida, ¿sí? Aquí el NR requerido, que era el que correspondía a 0.257, y voy a pasar eso también porque voy a poner aquí nuevamente 1 para que ustedes recuerden. Dice que cuando yo resolví con 1, necesité 0.257. Fíjate que este volumen da igual a este, que es el que necesité. Y el número de unidades de refusión requeridos eran 1.1517. O sea, este punto era 1.1517, 1.157. Este punto. Este punto era 1.157, este punto. Con aproximación, este número varía 1.157. Número de unidades de difusión requeridos. Como yo los igualé a los ofrecidos, entonces 1.157 igual a 1.157, para un volumen de 0.257, me da este punto. Pero ahora, si usted pone más agua, pues los requerimientos se van a subir. Vamos a ver hasta dónde se suben. Pero como estos se bajan, entonces estamos jodidos. Entonces vamos a mirar nuevamente. Si yo pongo ahora 1.5, entonces ahora los requerimientos se me van a subir, obviamente. ¿A dónde se me subieron? Se me subieron a 1.55.3. ¿Sí? A 1.55.3. Y si yo igualo esos requerimientos a 1.55.3, necesitaré un volumen de 0.5177. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está en la curva. O sea, 1.55.3 sería este valor. Entonces, de 1.15.7 se subió, los requerimientos se subieron a 1.55.3. Y si yo igualo estos requerimientos, los igualo a los ofrecimientos, entonces necesito un volumen de 0.5177 para cumplir algo. Entonces estoy aquí para mantener a 6. Bueno, pero si yo ahora no aumento el volumen, sino dejo el mismo volumen de torre, entonces, ¿qué pasa? Que esta curva será la curva de volumen igual a 0.25.7. Entonces tengo que buscar la aproximación. ¿Cuál es la aproximación? Que hace que el volumen en este punto sea el mismo que el punto 25 para que tenga una igualdad entre las dos. Entonces, vamos al IES, y entonces el proceso es un proceso de prueba y error. Es decir, ahora tengo que buscar que el volumen que necesite sea igual al volumen que tiene la torre, que es 0.257, el que se necesitaba para cuando era 1. Entonces, ahora tengo que cambiar la aproximación, porque no he cambiado el rango. Entonces, la aproximación ahora, pongámosle 8. Obviamente, corre para la derecha, 8. Solucionemos. ¿Qué me da? Ya está más cerquita, 0.34 y 0.25. Ah, bueno. Podemos seguir tanteando. No pongamos 8, pongamos 9. Pongámosle 9 y resolvamos. Todavía no es iguala, todavía está mayor. 0.257, necesitamos que sea el mismo volumen, y aquí tenemos 0.289. Entonces, pongámosle 10. 10 y 10. Bueno, no quiere que es porque ya está dando así. Nos pasamos. Necesitamos menos. Es como 9.8. Una aproximación de 9.8. En ese punto más o menos se igualarán. Mire que dio igualito. 0.25. Entonces, en 9.8, en esa aproximación nueva, el volumen requerido por los requerimientos igualado a los ofrecimientos nos dará que esos ofrecimientos son iguales a los requerimientos. Entonces, eso es lo que está pasando acá, 9.8. Entonces, si vamos a la gráfica, lo que está pasando es que el punto 25.7 que tenemos acá, ¿sí? El punto 25.7, que es el que tenemos acá, tendrá estos ofrecimientos más pequeños
y se cortará con la curva de requerimientos, pero cuando la aproximación sea 9.8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso, en el primer caso, cuando manejábamos 1 metro cúbico, podíamos obtener una aproximación de 6, o sea, la temperatura 2 podría ser 30. Pero cuando nosotros dejamos la misma torre, pero queremos aumentar la masa de agua, el problema está en que tenemos que aguantarnos una aproximación más grande. Entonces, la temperatura 2 de salida sería entonces 24 más 9.8, sería 33.8 grados. Entonces, ya no saldría 30, sino saldría 33, que es más caliente. Ahí veremos a ver si ese 33 es válido o no. ¿Sí? Pero esa sería, digamos, ya con números, lo que sucede cuando yo hago esos cambios. Si dejo la torre o opto por comprar una torre más grande. Ahora, lo que yo les decía antes, esta torre que usted hizo acá, que necesitamos un volumen de 0.5177, es porque esa torre consideré, ¿sí? Entonces vamos a ir al código, 0.5177, ¿te acuerdas del volumen? Vamos a ir al código. Esa torre consideré que si aumenté, entonces voy a dejar aquí la aproximación de 6, voy a querer hacer la misma aproximación de 6. Aumento a 1.5, entonces voy a mirar cuál sería el volumen que yo necesitaría para poder cumplir con eso. Pero acuérdense que yo lo hice con masa igual a 1. Cuando lo dejé con masa igual a 1, me dio un volumen de 0.5177, que fue lo que pusimos allá. Seguramente si yo aumento también la masa de aire, que seguramente si yo aumento la masa de agua y aumento el volumen, si yo aumento el volumen y pongo una torre más grande, seguramente voy a manejar un flujo de aire más grande. Entonces voy a poner aquí también 1.5. Si yo aumento el flujo de aire a 1.5, porque voy a esperar una torre más grande, pues seguramente voy a necesitar una torre que no es de 0.257 ni tampoco es de 0.55, pero sí está entre las dos, o sea, una torre más pequeña, porque estoy manejando más aire. Entonces, ustedes lo ven, que ahora el requerimiento es de 0.38. O sea, seguramente, si yo pongo más flujo de aire en una torre más grande, que esta torre es más grande que esta, tendré la posibilidad de que el volumen sea menor. Entonces, volviendo aquí esta torre que está aquí, que se iguala aquí con una aproximación de 6, es cuando tengo una masa de aire de 1. Pero si yo aumento la masa de aire a 2 para manejar 1.5, yo requeriré un volumen menor, ¿sí? Un volumen menor para seguir con la aproximación de 6. Entonces, aquí en este punto requeriré un volumen menor, ¿sí? Un volumen, perdón, esa torre tiene que estar aquí, pero esa torre no será, no, está sobre 1.5, esa torre ahora será de un volumen de 0.38, pero con una masa de aire de 1.5. O sea, esas dos curvas estarán sobre la misma línea. La una es más grande, la de 0.50 es más grande, pero maneja una masa de aire de 1. Y si yo pongo un poquito más de aire, pues puedo manejar una torre más pequeña, de 0.38, para poder manejar una masa de agua de 1.5, si yo la aumento. ¿Sí? Si yo la aumento. Bien, esa sería la... Uy, Dios mío, me gasté las 2 horas y me falta un tema y yo estoy atrasado aquí con ustedes. Bueno, entonces, supongo que esa sería, digamos, toda la esfuerzo que he hecho para hacer la explicación de cómo es el concepto. Realmente los conceptos son muy sencillos. El concepto es que ustedes siempre tienen que tener que la fórmula no es sino esta, ¿sí? Lo requerido y lo frío, pero tienen que tener en cuenta que es, o sea, para que no los coja, ¿sí? Esta es estar pendientes de que cómo afectan los factores, todos los factores, cómo afectan cada uno de ellos, por ejemplo. Y sobre todo la masa de agua. Entonces, la masa de agua hace que estos requerimientos para una aproximación dada se vayan para infinito, ¿sí? Se crezcan mucho. Entonces, estos requerimientos se crecen mucho con la masa de agua, ¿sí? Mientras que estos se disminuyen con la masa de agua, mire.
Si aumento la masa de agua, estos se disminuyen. Entonces, lo que usted tiene que tener en mente es eso, de que mientras estos crecen, estos disminuyen, mientras estos crecen, estos disminuyen, si mantengo los otros elementos constantes. Mucha gente, o sea, he visto los errores en la esta, es que consideran que es el número de unidades de oxígeno ofrecido. Si usted el volumen de la torre lo mantiene constante, considera que el número de unidades de oxígeno ofrecidos se mantiene constante. No, porque el número de unidades de oxígeno ofrecido no depende exclusivamente del volumen, sino que también tiene que ver con la masa de agua. Entonces, a veces se les olvida considerar el efecto de la masa de agua, que hace que entre más masa, más pequeño, ofrece menos. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Lo del incremento sí es muy fácil, porque ya sabemos que estos requerimientos se suben con la masa de agua, se suben mucho. ¿Sí? Pero a veces se les olvida que los ofrecidos con la masa de agua disminuyen y dejan el mismo valor. Esa es Bueno, vamos entonces a aprovechar un poquito el tiempo de lo que nos queda, porque estamos quedados acá. Cuando uno maneja una torre, cuando uno está haciendo análisis de torres, pues tiene que enfrentarse a dos problemas en un diseño. El que ya hemos visto hasta ahora es, pues, determinar el volumen, cuál es el volumen que requiero para unos requerimientos. Eso ya lo hemos aprendido a resolver. Entonces, todos los ejercicios que hemos hecho este volumen se basa en la igualación de los requerimientos igual a los ofrecimientos y las curvas esas. O si lo hacemos con el programa, pues encontraremos la solución. Ya aprendimos a buscar un volumen para unos requerimientos dados. Ese es el primer paso, eso es el primer análisis de torre. Pero el segundo cosa que tenemos que mirar con las torres es que las torres pierden agua. ¿Sí? Por el proceso de que hay difusión de agua desde la gota de agua, hay una difusión de masa hacia el aire que está por fuera. Y eso es principal, eso es efectivamente lo que hace que la torre sea eficiente. Entonces, por eso, una de las cosas que además de determinar el volumen de la torre, una de las cosas que debemos aprender a dimensionar es cuánta masa de agua pierde. O sea, ¿esto cuánto vale? ¿Cuánta masa de agua pierde? ¿Cuánto flujo másico de agua pierde? ¿Para qué? La torre. Pues para restituirla, porque si nosotros pasa el tiempo y el tanque ese se va evaporando, se va perdiendo agua, pues se secará la torre. Y nosotros debemos tener, como diseñadores, tener una idea de por cuánta agua debemos tratar nueva para meterle a la torre. Entonces, otra de las cosas que tenemos que aprender a calcular es, además del volumen, cuánta masa de agua pierden las torres. Eso es fácil y complejo, porque desde el punto de vista conceptual es muy fácil. ¿Cuánta masa de agua pierde una torre? Pues muy fácil. Yo tengo el relleno aquí entra un aire que entra a una humedad 1, una masa de aire. Esa humedad 1 la conozco porque ese es un RAT. Yo sé con cuánta unidad entra en el aire con agua a la temperatura de bulbo seco del sitio y a la temperatura de bulbo húmedo del sitio y en la presión atmosférica del sitio. Luego eso la conozco porque los datos siempre los tengo, los datos del lugar donde está instalada la torre. Y la pregunta es, bueno, yo omega 2, ¿cuánto es la humedad que sale? ¿Cuánta humedad va ganando a medida que pasa en la torre? ¿Sí? Y sabemos que entonces que la masa sub cero, la masa de restitución, será simplemente lo que se lleva el aire, o sea, la masa de aire, cuánto le cambió su humedad. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista conceptual, calcular la masa de restitución es esto nomás. ¿Sí? De los cuales la masa de aire la conocemos y la humedad de entrada la conocemos. El problema es que conocemos la humedad de salida. ¿Cómo calculamos la humedad de salida? Entonces, necesitamos aprender a calcular la humedad de salida en una torre. Entonces, existen dos estrategias que ya las hemos manejado aquí. La estrategia del arreglo, del array, o sea, utilizando las estrategias que nos da él, y la estrategia de la integral.
O sea, nosotros matemáticamente podemos encontrar la humedad de salida, ¿sí? De manera que hagamos uso de los análisis por array o los análisis por integral. Entonces vamos a aprender, sí, en 10 minutos que era por lo menos lo del array. Entonces, solución por el método del array, o sea, omega 2, ¿sí? Por el método del array. O sea, el array quiere decir array quiere decir vectores, que yo guardo las propiedades en vectores. Entonces, ¿qué sería el método del array? Pues ya lo hicimos cuando vimos el análisis del calor, o sea, la determinación del número de unidades de difusión requeridas, de la transferencia de calor nada más, no de la transferencia de masa. Entonces, aquí tengo digamos, si yo tengo la torre y la parto en segmentos, pues yo digo, le pongo un índice, este es el índice 1, este es el índice 2, este es el índice 3. Obviamente, si lo hago chiquitico, pues esto puedo considerar que la propiedad de entrada se mantiene constante en todo este diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, es fácil hacer eso. Pero si yo pongo volúmenes muy grandes, pues ya es una aproximación muy burda. Pero si la hago pequeña, yo puedo, como cuando usted hace una curva, la aproximación. Si la aproximación la hace así, le queda una muela. Pero si la aproximación la hace chiquitica, pues usted puede pegarse casi a la curva. Entonces, los índices, digamos en este caso 6 índices, en esos índices yo puedo tener las temperaturas, temperatura del agua con su índice 1, temperatura del agua con su índice 2, temperatura del agua con su índice 3, tengo todo, temperatura del agua con su índice 6. Y yo sé que temperatura del agua con su índice 1, por ejemplo, puede ser que yo quiera enfriar agua desde 30 hasta 40, ¿sí? Y entonces hago los rangos ahí, yo conozco cuántas serían las temperaturas. Además, pues puedo conocer las entalpías saturadas, ¿sí? La entalpía saturada 1, la entalpía saturada 6, por ejemplo, que es simplemente pasar aquí, la entalpía saturada 5, ¿sí? La entalpía saturada 1. Entonces, es fácil calcular eso. Eso no es problema porque esta entalpía saturada es la entalpía a esta temperatura, pero saturada. También podemos conocer las humedades. Entonces, será la humedad 1, la humedad 2, de su índice 2, la humedad de su índice 3, la humedad de su índice 4, la humedad de su índice 5 y la humedad de su índice 6, que esa humedad de su índice 6 será nuestra famosa omega 2. Acuérdense que este omega 2 sin su índice aquí no es igual a esta omega 2. Este es el vector. Y esta omega 1 pues sí es igual a omega 1. O sea, aquí sí coincide, pero aquí no coincide. La omega 2 será la última que aparece. Entonces, lo que nosotros conocemos es esta. Dato conocido esta. Pero la pregunta es esta. Pero para llegar a esta podemos ir calculando cuánto es el omega 2, del omega 2 al omega 3, del omega 3 al omega 4, y cuando lleguemos al omega 6 tendremos el omega 2. Es fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí tenemos que calcular la omega 1. Aquí entrará la omega 1. Y esa omega 1 con el diferencial de W que se transfiere aquí en este rango, podrá este valor más este valor me dará el omega 2. Entonces el omega 2, el omega del subíndice 2, será el omega del subíndice 1 más el de omega, ¿sí? El de omega, o el delta omega en el rango. Pero ¿cuánto vale el delta omega en el rango? El delta omega en el rango, lo podemos decir, ese delta omega valdrá que la transferencia de calor de masa, del diferencial de masa, su 1, o sea, en esta diferencial de masa que se transfiere de masa de vapor, su 1, que se transfiere en el primer segmento, lo puedo calcular como Kx por A por dB sobre la masa de agua. Perdón, no, error. Kx por A por dB, que esto es el área, multiplicado por la humedad de saturación su 1 menos la humedad su 1, las cuales las conozco ambas. O sea, conozco esta humedad, ¿sí? Porque conozco también la humedad de saturación su 1. Y con la temperatura puedo calcular también la humedad de saturación su 1, que es la humedad saturada
a la temperatura TW1. Entonces la conozco y conozco omega 1 porque es la que corresponde. Omega 1 es la humedad, un rad del aire a la temperatura de bulbo seco y a la temperatura de bulbo húmedo y a la presión del ambiente donde estoy. Luego esto lo conozco. Entonces esta delta M la conozco, pero esta delta M ¿a qué vale? Es igual a la masa de aire, ¿sí? Por el delta de W. Entonces, ¿cuánto vale el delta de W? Pues este delta de W vale, esta masa de aire la paso a dividir y queda esto. Entonces esto quedará, si borro acá, a finalizar, entonces me quedará que el omega del siguiente, el omega 2, será igual al omega 1 más este delta W. Pero este delta W, ¿cuánto vale? Kx por A por dB sobre masa de aire, que este pasa a dividir acá, por la humedad de saturación de 1 menos la humedad del aire de afuera. Donde ¿cuánto vale este dB? Entonces este dB vale el volumen total dividido por el número de incrementos que nosotros, delta dB vale el volumen total sobre el número de incrementos, o sea, sobre A. Recuerden que la variable A la habíamos utilizado para eso. Entonces, me voy a poner aquí este delta dB y tenemos todo conocido, porque si yo quiero calcular omega 2, omega 1 lo conozco para el primer segmento. Kx por A lo conozco. El delta volumen lo conozco porque es B sobre A. La masa de aire la conozco. Omega 1 saturado la conozco porque es la humedad saturada del primero. Y omega 1 la conozco porque es la humedad del aire que está entrando. Luego yo puedo conocer todo, tengo todo a la derecha, todo lo que me sirve para calcular omega 2. Listo, conozco omega 2, entonces ya estoy en omega 2. Si quiero conocer omega 3, pues hago lo mismo, porque en omega 3 es lo mismo. Si yo conozco omega 3, pues ¿cómo será omega 3? Omega 3 será igual a omega 2, a lo que entra aquí, a 2, más lo que se gana, que es lo mismo, más Kx por A, por dB, que es el volumen total sobre el número de incrementos, digamos, pongámosle N porque no se confunda con esta A, dividido por la masa de aire, por la humedad saturada de 2. Ahora, esto es al siguiente paso, la humedad saturada que está entrando aquí, menos la humedad de 2 que la acabé de calcular del paso anterior. Entonces, lo que tengo que hacer es un ciclo reiterativo. Un ciclo reiterativo y repetir eso mismo hasta que llego a omega 6. Cuando llegue a omega 6 tendré omega 2. Entonces, ven que es muy sencillo implementar un programa en el array. Esto es calcularlas, como ya lo he dicho, primero calcular las condiciones iniciales y después de las condiciones iniciales repetir y repetir el mismo proceso hasta que logremos las condiciones de salida. Bueno, que nos acabó el tiempo, no alcanzamos para más, entonces en la próxima clase pues miramos el programa que hace esto para que ustedes vean que efectivamente funciona. Y una vez calculado omega 2, pues podemos calcular la restitución. ¿Cuánto es la restitución? ¿Listo? Bueno. Listo, profe, gracias. Muy bien. Suerte.